Bien, pues hoy vamos a terminar nuestra serie No nos dejes caer en tentación. Y la última tentación que vamos a ver es la tentación de mantenernos en el ocio. Ahorita vamos a hablar de lo que es el ocio, ¿no? Pero bueno, nuestro Dios, esto es algo que nosotros debemos de entender y que debemos de tener siempre bien presente. Nuestro Dios siempre ha sido un Dios que está en constante actividad. Desde el inicio del tiempo vemos al Señor creando continuamente. Y usted se acuerda de Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acompáñeme a Éxodo capítulo 20, versículo 11, por favor. Porque no vamos a leer toda la semana de la creación, pero aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 11, tenemos un resumen de lo que sucedió en la semana de la creación. Ahí dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios estuvo obrando a lo largo de toda la semana de la creación y se nos menciona que en el séptimo día reposó, pero aquí hay un detalle. Esta expresión reposó en el séptimo día no significa de ninguna manera que el Señor estaba cansado y que necesitaba ahí un descansito para relajarse. No, esta expresión significa que terminó su obra creativa, ya no creó más después del sexto día, pero Él no se quedó estático y ahí a ver qué sucede con el universo y con Adán y Eva, que ya estaban en el huerto del Edén. Si nosotros vemos, vamos a encontrar que Dios seguía en actividad. ¿Por qué? Porque visitó a Adán y a Eva antes de su caída, los expulsa después de su caída, y es un Dios que está en constante interacción con sus criaturas. Lo vamos a ver también soportar a su espíritu a las maldades de los hombres por 900 años. Lo vemos dándole instrucciones a Noé para construir el arca. A lo largo de toda la historia de la salvación, nosotros vamos a encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando constantemente en el desarrollo de su plan. En las ocasiones en las que encontramos la mención del ángel de Jehová, es una de las teofanías de Jesús en el Antiguo Testamento. Constantemente se nos menciona, ¿no?, que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, o que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y sobre los profetas. Entonces vemos a Dios obrando constantemente, las tres personas de la Trinidad. Y pues resulta que nosotros fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué implica? Que el Señor nos diseñó para estar en constante actividad. Hay no tengo tiempo ahorita de explicar esto, pero estoy seguro que usted ha visto pues fotografías, ¿no?, de la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel, en la que Adán está ahí recostado en un llano, ¿no?, y extendiendo el dedo, y se ve como Dios también está extendiendo, y parece que todo es pura relajación, ¿no? Y lo que proyecta
esa imagen es que la situación del paraíso era una situación en la que uno estaba ahí pues tranquilo y reposando y sin hacer nada, y que eso es a lo que debemos de aspirar, ¿no? A estar en una condición, que esa es la condición perfecta a la que debemos de aspirar. Y lamentablemente eso se quedó muy grabado en nuestra cultura, porque la gente, mucha gente cree que la mejor condición en la que puede estar es cuando no tiene nada que hacer y puede dedicarse a reposar y a perder el tiempo. No, no, el descanso es necesario, ¿eh? Ahorita lo vamos a, este, a abordar, pero no, esa no es la condición para la que Dios creó a Adán. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay un detalle súper importante, porque Adán todavía no cae. Dios lo acaba de colocar en el huerto. En ese momento, probablemente Eva también ya fue creada. En ese momento, la creación está en perfección, todo está funcionando como debería. Este es el estado ideal de la creación, y que encontramos que Dios no le dijo a Adán: ahí agarras de las frutas que te gusten, ¿no? Y con eso comes, pero te pones a trabajar, te vas a poner a trabajar en el huerto. Y eso nos enseña algo, que el trabajo era parte del diseño perfecto de Dios para su creación, y que el hombre no va a encontrar su estado de satisfacción en el reposo absoluto. ¿Dónde va a encontrar su estado de, bueno, uno de los elementos para llegar al estado de satisfacción para el ser humano es que se ponga a trabajar? Y eso es un choque con la cultura actual. También no está bien la sobreexplotación que hemos visto, bueno, que se vio en siglo XVIII, XIX. Eso también estaba mal, eran excesos, pero Dios no nos llamó a estar sentados en un sofá todos los días. No nos llamó a levantarnos a las 10 de la mañana todos los días. El Señor nos llamó a trabajar, y usted se va a dar cuenta que las personas que trabajan son más felices que las que no tienen nada que hacer. Eso es una realidad estadística. Las personas que no tienen nada que hacer tienden, y que durante toda su vida, ¿no? No han hecho gran cosa, tienden a ser personas muy infelices. ¿Por qué? Porque no logran nada, no alcanzan nada, no se esfuerzan por por nada. Sin embargo, una persona que constantemente está trabajando, pues tiene logros, tiene objetivos que alcanza, y pues eso lleva a que haya un cierto nivel de satisfacción. Recordemos, es solamente un elemento necesario para alcanzar la satisfacción. El más importante es Dios. Si el trabajo llega a ocupar el lugar de Dios, ahí las cosas van a salir mal. ¿Por qué? Porque se va a desgastar en su vida, va a perder su juventud, y cuando ya quiera, ya se jubile, ya no va a tener mucho que hacer. Mi hermano me contaba el caso del papá de un amigo suyo, que dedicó toda su vida a trabajar y pues hizo dinero, pero ahorita ya está tan mal de salud que no puede viajar. Y pues lo único que puede hacer es ver por internet fotos de todos los lugares que le hubiera gustado conocer.
es un desequilibrio, ¿no? ¿Cuál es el orden? Primero es Dios, ante todas las cosas es Dios, luego es el cuidado de la familia y en el lugar 3, el trabajo. Es importante, es el lugar 3, es el tercer lugar, pero no puede ocupar ni el lugar de la familia ni el lugar de Dios, pero estamos diseñados para sentirnos felices y satisfechos por trabajar. Es importante que entendamos que Dios no nos diseñó para el reposo absoluto, hasta es insalubre, es malo para nuestra salud no tener movilidad. Si usted ve a los que quedan parapléjicos, les tienen que hacer ejercicios para que su circulación siga bien, si no van a colapsar. Y hay otra cosa que nosotros como creyentes debemos de entender. Dios no diseñó su plan para que Él haga absolutamente todo. El plan está diseñado para que Él haga lo más importante y por eso es que a Él se le da toda la gloria. Pero en este gran plan que Dios diseñó y que ejecuta, hay partes que nos toca hacer a nosotros. Hay partes que nos corresponde hacer a nosotros. Y lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Dios trajo el diluvio, ¿no? Él fue el que hizo que que brotasen las fuentes debajo de la tierra y que se precipitasen las fuentes de arriba. Pero ¿quién construyó el arca? Noé. Hay cosas que se nos van a delegar a nosotros, hay cosas que nosotros debemos de realizar. Cuando viene el tiempo del Éxodo, Dios es el que manda las 10 plagas que azotan a Egipto, pero ¿quién fue a hablar con Faraón? Moisés. A Moisés le tocaba ir a hablar con Faraón. ¿Quién tiene todo el mérito? Dios. Son sus maravillas, son sus milagros, pero nos usa, nos tiene contemplados como instrumentos suyos para que su plan se desarrolle. Y a lo largo de la Escritura, nosotros también vamos a encontrar que los hombres de Dios estuvieron siempre en actividad dentro de su ministerio. Y mire, el mejor ejemplo posible es el Señor Jesús. No sé por qué, porque a todos nos pasa, a mí también. Nos imaginamos nada más a Jesús en pues en escenas en las que lo invitan a cenar y ahí está compartiendo, como en el caso de Zaqueo, ¿no? Tenemos estas imágenes de cuando estaba en la casa de Lázaro y así cuando lo invitaban fariseos a comer en su casa. Pero, o podemos tener la imagen del Sermón del Monte y nos imaginamos a Jesús pues sentado en la parte más alta del monte predicando, ¿no? Y sí, todas esas imágenes son reales, pero Jesús estuvo en constante movimiento durante 3 años y medio. Toda su vida trabajó. Ya lo hemos platicado, a él le tocó trabajar desde chiquito, pero el ministerio que él desarrolló fue intensivo. Durante 3 años y medio se dedicó a recorrer inicialmente toda la región de Galilea. Después de recorrer la región de Galilea, comienza el ministerio tiene como una mini pausa, si lo quiere ver así, pero no de actividad, sino de región. Va a salir a la zona de Tiro y de Sidón
y ahí también va a predicar y después se va a iniciar lo que se conoce como el ministerio de Judea y Perea, porque va a estar recorriendo la región de Judea y de Perea. Y hay una cosa que debemos de recordar: Jesús era totalmente Dios, pero era también totalmente hombre. Su cuerpo estaba sujeto a las mismas limitaciones que nuestro cuerpo está sujeto. ¿Qué significa eso? ¿Se cortaba con las piedras? Sí. ¿Se le daban resfriados? Probablemente. ¿Se sentía cansado? Sí. ¿Agotado? También. Y a pesar de eso, él nunca se detuvo. Y acompáñame por favor a Marcos capítulo 6, versículo 31, porque aquí vemos el corazón que Jesús tuvo durante su ministerio. Él, acuérdese, es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y Jesús no era alguien que estuviera sentado en una silla por mucho tiempo. Le dije Mateo, es Marcos 6, Marcos 6, capítulo 31. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué podemos percibir cuando empezamos a leer este pasaje? Que todos estaban cansados, Jesús también, y sus discípulos todavía más, porque Jesús pues tenía de todos modos este vigor de que él sabía que no le quedaba mucho tiempo, pero ¿cómo cree que andaba Pedro y Juan? Hay un detalle bien peculiar aquí, pero en el versículo 31 vemos a Jesús que le dice a sus discípulos: oigan, pues ahora sí ocupamos como que descansar. No, ahí cuando dice un lugar desierto no se refiere a que un lugar desértico, sino un lugar despoblado. Están en la zona del mar de Galilea, entonces hay vegetación. Y les dice: probablemente conocen algún lugar en el que podamos descansar y ahí pasar unos 2, 3 días y dormir bien y todo. Y seguramente los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, le dijeron: pues si nos vamos por aquí, vamos a llegar a tal lugar, ahí podemos descansar. Y Jesús dijo: pues suban las cosas y vámonos. ¿Por qué cree que bueno, acuérdense que es región de pescadores? Y seguramente otros amigos o conocidos de ellos dijeron: a mí se me hace que se van a ir para tal lugar. ¿Por qué creen que llegaron antes? Porque ellos iban en plan de relajación. ¿Ha oído bueno, no sé si es dicho, pero que la carretera relaja? Manejar en carretera relaja, sí lo hacen. Y seguramente ahí dijeron: pues vámonos tranquilos, no llevamos prisa, ahorita vamos en plan vacacional. Y pues se fueron lento, no esperaban que justo al lugar a donde ellos se dirigían había un montón de gente. No estaban buscando milagros. A veces tenemos esta mala concepción también. No creo que la mayoría de la gente estaba buscando los milagros de Jesús. Obviamente varios sí. Pero ¿qué dice que Jesús se puso a hacer? A enseñarles.
Los que más se convirtieron en el tiempo de Jesús fueron las personas de escasos recursos, la gente humilde. Y Jesús vino con un mensaje muy distinto al que escuchaban en las sinagogas, al que escuchaban de los fariseos y de los saduceos, porque sobre todo los saduceos, que eran los sacerdotes, enseñaban que estar en pobreza era una señal del abandono de Dios, y estar en riqueza, en condición de riqueza, era una señal inequívoca de la bendición de Dios. Y pues la mayoría estaban en condición de pobreza y decían, pues es que yo amo a mi Dios y yo intento cumplir en todo lo que puedo la ley, y sigo así de pobre. Y llega Jesús y ¿qué dice? Bienaventurados los pobres, ve. Entonces por eso la gente dice, yo quiero escuchar lo que está predicando Jesús. Y pues Jesús sí sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero acuérdese, su cuerpo estaba cansado. E imagínese esta escena. Ellos están llegando a las orillas y algunos están diciendo, saquen el pescado porque vamos a comer ahorita, y lo que hay enfrente de ellos es un montón de personas. Y Jesús, ¿qué les dice? Voy a predicar. Porque ahí en su corazón dice que vio a todos los que estaban ahí como ovejas que no tenían pastor, y casi les empieza a enseñar. Este es uno de los pasajes que más me gusta del ministerio de Jesús. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros seamos así también. Sus discípulos así fueron. Vea el caso del apóstol Pablo. Después de su conversión y de haber sido instruido por el Señor, ¿qué hizo? Desgastó su vida en 4 viajes misioneros. En el tercero tuvo una cautividad, en el cuarto es en el que muere. El cuarto no está en el libro de los Hechos, pero sí hay libros históricos que nos hablan de él. Pero a Pablo ni la prisión lo detenía, porque una buena porción de las cartas que él escribió fue en prisión. Fíjese en otros casos, el caso de Jeremías. Él dedicó todas sus fuerzas a predicar el mensaje de Dios. ¿En qué momento deja de predicar Jeremías? Cuando el pueblo huye a Egipto y ya no había nada más que hacer. Ya no se podían rebelar más, entonces ahí es cuando termina Jeremías su ministerio. El ministerio de Moisés fueron 40 años de choque constante. Samuel dio su vida entera para ser profeta y juez de Israel. Daniel, por si cree usted que tiene muchas actividades y que no hay espacio para servir a Dios, Daniel es el mejor ejemplo. Daniel tuvo tiempo para ser funcionario público de alto rango en 2 imperios, en el imperio babilónico y en el imperio persa. Se cree que en ocasiones se le dejó como encargado, haga de cuenta, como presidente municipal de Babilonia, que era de las ciudades más grandes de ese tiempo. Ciudad grande, problemas grandes. Y a pesar de todo eso, de todo ¿usted cree que su trabajo era tranquilo, que su trabajo era bien relajado? No, porque a él le tocaba hacer el trabajo de administración fuerte. El rey sí se la llevaba más tranquila, ¿no? Pero los que estaban debajo de él eran los que le tenían que entrar duro al trabajo. Bueno, Daniel estuvo en esa condición y tuvo el tiempo para redactar toda la profecía que se le dio en la parte final de su libro. ¿Cuántos años cree que trabajó Noé en el arca? 120 años.
Eh, Dios quiere que le sirvamos hasta el último momento de nuestra vida y hay ejemplos. El profeta Eliseo ya estaba viejo y ya estaba en cama de su edad y así dio una última profecía para el rey de Israel. Todo el patrón de la Escritura nos enseña que Dios quiere que estemos activos. Es la única manera en la que le podemos servir, estando activos. No le servimos en el sillón, no le servimos en la cama, le servimos afuera, le servimos cuando tenemos contacto con las personas, le servimos aquí. Pero existe una fuerte tentación a buscar dedicarnos al ocio. Y aquí hay algo que sí quiero resaltar. Hay una diferencia grande entre descanso y ocio. El Señor Jesús guardaba el día de reposo. Los fariseos y los saduceos lo criticaban por sanar en el día de reposo, pero esa no era una actividad laboral. Lo que tenían era un montón de envidia porque en el tiempo de Jesús había un listado de las actividades que estaban prohibidas hacer. Sanar a un enfermo obviamente no estaba en esa lista y ellos lo sabían bien, pero les daba coraje ver que Jesús pudiese realizar este tipo de milagros y ellos no. Él siempre respetó el día de reposo. Podemos estar seguros de que durante sus primeros 30 años de vida no realizó ningún trabajo de carpintería o en el campo durante el día de reposo. En su ministerio menos. Lo que encontramos a Jesús haciendo en el día de reposo era lo que estaba señalado por la ley, ir y buscar la palabra de Dios y pues obrar milagros de Dios también. Entonces Jesús se tomaba ese tiempo también para descansar, como lo señalaba la ley. Jesús dormía. ¿Se acuerda cuando van a Gadara y están cruzando y que se viene la gran tormenta? Pedro, ¿qué hizo? Fue a despertar a Jesús. Jesús estaba dormido. Se detenía para descansar. ¿Se acuerda cuando se encuentran a la samaritana? Él les dijo, pues vayan ustedes por la comida, dejen, yo me siento aquí. Sabía lo que iba a hacer, pero su cuerpo también ocupaba ese descanso. O sea, el descanso para recobrar fuerzas es necesario. El ocio es una cosa muy diferente. ¿Qué es el ocio? El ocio es la cesación del trabajo o total omisión de actividad cuando debemos de estar trabajando o debemos de estar en actividad. Y esta es una de las condiciones más peligrosas en las que nos podemos meter. Es en esta condición en la que el enemigo puede soltar un sinnúmero de tentaciones en las que fácilmente podemos caer. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en la obra del Señor, ¿en qué está ocupada nuestra mente? En la obra del Señor. Cuando estamos en el trabajo, en el trabajo secular, ¿en qué está ocupada nuestra mente? Espero que en el trabajo, o sea, se supone que debe de estar ocupada en el trabajo. Entonces no hay espacio, ¿no?, para las tentaciones, pero cuando no tenemos nada que hacer, allí es donde llegan las tentaciones. Y peor, cuando debemos de hacer algo y decidimos, no, este día me lo voy a tomar, este domingo no, o el día de hoy no voy a orar, hoy no voy a leer. Allí
es cuando el enemigo puede atacar de una manera más efectiva. Y vamos a verlo. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel 11:1 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este pasaje tiene lugar un año después de la gran derrota que sufren los amonitas a manos de David. Y aquí se nos especifica la época del año en la que esto tuvo lugar. Dice en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Ese tiempo es entre abril y mayo, porque son los meses en los que en la tierra prometida, en la zona de Israel, había mejores condiciones para hacer una campaña militar. Y los hijos de Amón sufrieron una derrota sustancial, como le menciono el año anterior. Esa derrota fue tan fuerte que van a perder su alianza con los arameos. Había naciones arameas que los apoyaban, pero pues es que los arameos pues sufrieron también la derrota junto con los amonitas, y le dicen: ¿sabes qué? Yo no te vuelvo a ayudar en tus conflictos que tengas con David. Pero a pesar de que tuvieron esta derrota y que se debilitaron en sus alianzas, no habían sido completamente dominados por David. Y por eso fue necesario el siguiente año realizar otra campaña militar para tenerlos completamente dominados. Y pues la campaña se organizó, y no crea que estas son cosas de 2 días, ¿no? Por ejemplo, para el campamento de jóvenes le dedicamos como 4 meses, 4 o 5 meses. Para una campaña militar de esta magnitud, pues son meses de planeación. David estuvo obviamente involucrado en estos meses de planeación, pero por razones que no se nos explican, David le dijo a Joab: pues aviéntatela tú, ¿no? Pues Joab es el general del ejército y dice: pues está bien, ¿no vas a venir? No, creo que esta no quiero ir. Y pues Joab va, empieza a desplegar las tropas de Israel, empiezan a derrotar a los amonitas y los obligan a refugiarse en la ciudad de Rabá. Y a lo largo de todo esto, David se queda en Jerusalén. Y esto es un detalle de suma importancia, porque todos estos eventos tuvieron lugar aproximadamente 10 años después de que David se estableció como rey en Jerusalén. Y eso significa que David tenía aproximadamente 47 años. David no estaba viejo, estaba en el cenit de su fuerza como guerrero. Todos los demás tienen la misma edad, aproximadamente Joab más o menos tiene esa edad también. No había razón alguna, porque, bueno, después se nos narra que sí hubo una batalla en la que un gigante casi mata a David y le dijeron: ¿sabes qué, David? A partir de aquí ya no vas a salir tú con nosotros, porque
porque vas a poner en riesgo la figura pública de la nación, ¿no? Entonces, ahora sí ya te quedas en Jerusalén, nosotros vamos a salir a pelear, pero eso fue mucho después. Hay que acordarnos que David tuvo una vida para este tiempo relativamente longeva y para lo que vivió relativamente longeva, porque vivió 70 años. Es decir, le faltaron 23, le faltaban aquí 23 años. ¿Podía ir a la guerra? Claro que podía ir, pero se decidió quedar. Se decidió quedar. Y más adelante le voy a enfatizar un detalle más que hay en esta historia en la que David se va a entregar al ocio, porque eso es lo que estamos viendo aquí. Este es el mejor ejemplo de lo peligroso que es dedicarnos al ocio, es decir, hoy no, hoy me voy a dedicar a... Es que fíjese, decimos, es que hoy quiero dedicarme a relajarme, a disfrutar, ¿ok? El enemigo se va a encargar de que le aparezcan cosas que quiere disfrutar, como sucedió con David, pero la presencia, y más adelante lo voy a volver a mencionar, la presencia de David en el campamento de Israel era necesaria, y lo vamos a ver más adelante, pero él decidió que no. Y vamos al versículo 2, ahí en 2 de Samuel 11. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y aquí vemos a David en el ocio absoluto. Él está disfrutando de la vida. ¿Se acuerda los meses que le dije? Todavía no empieza el calor intenso. Hay un clima agradable. Ya hay días de calor también, o sea, el calor ya está también empezando a llegar. Y en este tiempo, los hallazgos arqueológicos de esta etapa de Jerusalén muestra que todas las casas tenían techos planos. El palacio también tenía techos planos y seguramente David en esa tarde dijo: hoy está bien fresco el día, me voy a subir al techo a disfrutar del viento. Tenía que hacer, pero sus hombres están muriendo en el campo de batalla y él no tiene qué hacer. Y se sube y se empieza a pasear, y ahí es en donde llega la tentación, porque ve a una mujer que se está bañando. Probablemente David también anda fisgoneando por ahí, porque aquí hay un detalle bien importante. Betsabé no se está bañando en un lugar público. No se nos especifica cómo es que él la alcanza a ver, pero ella no se está bañando en la calle, ella no se está bañando en un pozo público, no. Ella se está bañando probablemente en el patio de su casa. Urías es uno de sus hombres cercanos, él forma parte de su guardia personal, entonces probablemente su casa estaba relativamente cerca de la casa de David. No sabemos cómo, pero pues ahí andaba de mirón, sin qué hacer, y viendo a ver qué aparece, le apareció algo. El enemigo nunca va a desaprovechar esas situaciones en las que estamos vulnerables, porque entendamos algo: estar de ociosos es ponernos en una condición vulnerable. Si se dice usted mismo en la noche: pues vamos, no tengo nada que hacer, vamos a ver qué sale en la televisión, algo malo le va a salir. Si le da en la plataforma que quiera, pues a ver
hay nuevo? Y empieza a ver las portadas de las series o de las películas que hay en la plataforma, alguna mala le va a salir, y como no tiene nada que hacer y no está pensando obviamente en las cosas en las que debería de pensar, se está poniendo en una condición vulnerable. Por dar un ejemplo, ¿no?, en el que uno se puede poner en esta situación. Y bueno, a David lo ataca la tentación, y David cede y le dice a alguno, manda a llamar a alguno de sus siervos y dice: oye, ¿tú sabes de quién es esa casa? Y dice: sí, pues es la casa de Urías. Okay. Y es su esposa la que está ahí. Le dijo: pues yo supongo que sí, ¿no? Y después le dice: pues ¿sabes qué? Manda a alguien para que me la traigan. David debió de haberse detenido en el momento en el que le dijeron: es la casa de Urías, porque Urías no es un extraño. Urías es alguien que ha peleado batallas con David. Urías es alguien a quien David le confía la vida. Ese es uno de los trabajos principales de un guardia real. O sea, tú no escoges a cualquier persona, ¿no? Escoges a alguien de confianza a quien le vas a poner tu vida en sus manos. La seguridad de su vida depende de él. Aparte, es alguien que está dispuesto a dar su vida para que tú no la pierdas. O sea, Urías sabe que al momento de ser un guardia, primero tienen que matarlo a él antes de que pasen para poder pelear con David. David debió de haberse detenido ahí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque dejó que la tentación echase raíces, la semilla de la tentación empezase a echar raíces en su corazón. Y pues la tentación, el problema con la tentación es que solamente necesita un espacio pequeño para que nosotros le concedamos para hacer un desastre. David concedió un espacio. Él no podía controlar a Betsabé, porque como le digo, probablemente ella estaba en el patio de su casa. No estaba haciendo nada malo, bañarse no está mal, y si es en un lugar cerrado donde se supone que nadie te debe de ver, pues no está mal. Era lo común en ese tiempo, no había regaderas como ahorita. ¿Qué sí podía controlar David? El quedarse viendo. ¿Y qué cree que? Claro que se quedó viendo tanto que le dijo a otro: oye, ven a decirme de dónde es, de quién es esta casa, ¿no? Esas son cosas que nosotros sí podemos evitar. Nosotros no podemos evitar muchas cosas que se nos van a presentar, podemos evitar decirles que sí. Eso sí lo podemos hacer, pero David no lo hizo. Entonces, viene Betsabé, tampoco se nos explica por qué Betsabé no se opuso. Y bueno, tienen relaciones sexuales y pues termina embarazada. Y una vez que ella se da cuenta de que está embarazada, le dice a David: oye, pues ¿sabes qué? Que estoy embarazada y pues tenemos un problema. Y David sí entiende que tiene un problema, porque debemos de entender de tener presente una cosa. David lleva meses así. Dele un lugar al ocio y el ocio va a tomar el control. Mire, es bien fácil perder una disciplina. Venir a la iglesia es una disciplina, se requiere disciplina para levantarse temprano los domingos, arreglarse y asistir. Se requiere disciplina para venir los miércoles porque es media semana. Es muy difícil lograr la disciplina, se requiere de meses para lograr que se arraigue una disciplina en nosotros, pero se requiere de días para perder una disciplina. David lleva meses en flojera.
Por eso Betsabé sabe que tienen un problema. Urías lleva meses sin estar en casa y como de repente va a estar embarazada. Entonces le dice a David, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Y la cosa es que el pecado en David no ha dado su último fruto. Aquí él ya rompió 2 mandamientos. Cuando peca con Betsabé, no cometerás adulterio y no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero le faltan. El problema con el pecado es que nos lleva a hacer cosas que no nos imaginamos. Y lo primero que va a intentar David es encubrir su pecado. Vamos al versículo 4, allí en 2 de Samuel 11. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. No, vamos a pasarnos al versículo 11, porque eso ya se los platiqué. Porque aquí vamos a encontrar el elemento que había mencionado que quería enfatizar. David manda a llamar a Urías y lo intenta convencer de que vaya a su casa pues para estar con su esposa y pues lo natural era pues que durmiesen juntos. Pero Urías no va a aceptar la invitación que le está dando David. Y vea la respuesta en el versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y aquí el detalle importante es lo que se menciona sobre el arca. El arca no está en las tiendas que David había puesto en Jerusalén. Para esta batalla sacaron el arca como en el tiempo de los jueces para que fuera al frente de la batalla, como muestra de que estaban buscando la dirección de Dios para derrotar a los amonitas de manera fulminante. ¿Y cuál es el detalle aquí? Que el ejército está afuera, los hombres más fieles a David y los hombres más fieros en batalla están afuera, el arca está afuera, la dirección de Dios está afuera. Era necesario que el líder civil, que era el rey, estuviese también afuera. Si el arca está afuera, ¿cómo el rey va a estar en Jerusalén? ¿No? Es una incongruencia. Pero es lo que nosotros encontramos aquí. David tenía que estar afuera, o sea, no era como que se la pudiera salar, por decirlo en términos de estudiantes, ¿no? David tenía la obligación de estar afuera. Si el arca del pacto estaba fuera de las tiendas y en el lugar de la batalla, el rey tenía que estar ahí. Pero ¿dónde está el rey? El rey está en Jerusalén pecando. Y pues ante esta respuesta, David va a dar el último fruto del pecado. Vamos al versículo 14. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David aquí está ordenando la muerte de Urías y va a quebrantar allí David otro de los 10 mandamientos, no matarás. Y varios podrán decir, bueno, es que el caso de David es muy extremo,
como para alertarme, ¿no? Pero esa es una afirmación un poco ingenua. ¿Por qué? Porque en este momento de la vida de David, ya se ha dicho que él es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Fue ungido por Samuel, fue guiado por Dios en muchas batallas. Estamos hablando del mismo joven que tuvo la confianza en Dios para ir a enfrentar a un gigante como Goliat muy superior a él. En este momento estamos hablando de un David que tuvo tanta confianza en Dios que jamás perdió la esperanza en que la promesa que se le había hecho de ser rey sobre Israel era fiel, a pesar de que Saúl lo estuvo persiguiendo por años. Este es el mismo David que para este punto ya ha escrito varios salmos, porque varios salmos que encontramos en el libro de los Salmos se escribieron en el periodo en el que Saúl lo persigue. Es el mismo David que danzó con todas sus fuerzas cuando traen el arca a Jerusalén y cayó. ¿Cree que está en una condición más fuerte que la de David en este momento? Todos somos susceptibles a caer en este pecado, a ponernos en esta condición vulnerable. Si David, con toda esta historia que estaba atrás de él, pudo caer, usted también puede caer. Es por eso que el Señor nos deja una advertencia en 1 Corintios 10, 12, que dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y la verdad es que sí, es una tentación que se nos presenta comúnmente. ¿O a poco no se ha sentido cansado? Y dice: ay, este domingo quisiera no ir, este miércoles quisiera no ir, ya empezó a hacer frío, no quiero ir, mejor me quedo a escucharla aquí desde la cama, ¿no? Nos estamos poniendo en una condición vulnerable. Cuando no estamos haciendo lo que debemos de hacer, es cuando nos ponemos en la misma condición que David. Y hágalo repetidamente y Satanás sabe en qué momento atacar. Como le digo, a David no le soltó a Betsabé a los 15 días. Esta situación se dio meses después. Entonces es algo que debemos de cuidar, es algo en lo que debemos de estar vigilantes. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos esta última advertencia. No que no haya más, pero es la última que nos das en esta serie. Te pedimos por favor que nos ayudes, Padre, porque sí es fácil resbalar. Si es fácil ceder y buscar ser flexibles con la disciplina espiritual. Pero ayúdanos a no bajar la guardia, Señor. Ayúdanos a hacer lo que nos toca hacer, porque no hay algo mejor que hacer aquello que tú quieres que hagamos, y cada día quieres que hagamos algo. No hay un día libre, por decirlo así, en el que no hayas dispuesto algo que nosotros hagamos para tu obra. Y si estamos vigilantes y haciendo lo que nos toca, estamos más lejos de estos resultados terribles que vienen por desobedecerte. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos sigas animando a trabajar en tu obra. Ayúdanos, Señor, a guardarnos de todas estas tentaciones de las que tú nos has advertido durante estos meses. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.